Tubas y Tubos, episodio 371. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 371 del jueves 20 de marzo de 2025, en el que profundizaremos en dos instrumentos de la familia de la tuba, el helicón y el sousafón. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en davidtuba.com podéis acceder a 32 cursos con más de 320 lecciones para aprender a tocar la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, así como formaciones más transversales como emprendimiento, productividad para músicos, objetivos o cómo superar el miedo escénico, entre otras. Así que darle un vistazo porque seguro que hay alguna que os interesa. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a enfrentar a dos grandes del mundo de los metales en general y de la tuba en particular. Se trata del helicón y el sousafón. Como ya sabéis, estos dos instrumentos comparten ADN, pero han tomado caminos distintos. Así que si alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre estos dos colosos, quédate porque esto se va a poner interesante. Además, también os contaré mi experiencia tocando ambos instrumentos. Y empezamos con los orígenes, con la historia. Para entender esta historia hay que remontarse al siglo XIX. En aquella época, las bandas militares eran un pilar fundamental en la música en Europa y en América. Pero existía un problema evidente. Las tubas tradicionales no eran precisamente cómodas a la hora de tocar en marcha, ¿no? Tocar de pie y en marcha. Así que a mediados del siglo XIX, sobre 1850, es donde aparece el helicón, con un diseño en espiral que envolvía al músico y permitía pues tocar con más comodidad durante estos desfiles. Sin duda alguna, el helicón fue un éxito, especialmente en las bandas militares y en la música tradicional de Europa del Este, donde se sigue usando en esos entornos de música popular. Y curiosamente, el helicón también se usaba en bandas militares de caballería, ya que su especial diseño permitía al músico poder tocar a la vez que gobernaba al caballo. Curioso, ¿verdad? Bueno, debido a su éxito, rápidamente el helicón pues cruzó el Atlántico hacia América, ya sé que se expandió allá por donde fue, debido a que bueno, pues funcionaba muy bien a nivel sonoro, por supuesto, y allí es donde John Philip Sousa, el gran director de bandas militares de Estados Unidos, fue consciente de que necesitaba algo más. Y es que Sousa buscaba una sección grave que tuviera un sonido más proyectado, más potente y con lo tanto una campana mirando más hacia el público. Y de esta forma nace el sousafón. Esto es el año 1892 aproximadamente, y se trata de una evolución del helicón que pues terminó convirtiéndose, y de facto lo sigue siendo a día de hoy, en el rey indiscutible de las bandas de marcha americanas o las marching bands como se conocen. Bueno, ahora vamos a abordar cuáles son las similitudes y diferencias entre el helicón y el sousafón, ya que, aunque ambos son primos hermanos, pues hay algunas diferencias clave entre ellos. Abordamos primero su forma y ergonomía. El helicón mantiene su diseño en espiral, envolviendo el cuerpo del músico y dejando la campana apuntando hacia a un lado. En cambio, el sousafón da un giro de tuerca al concepto, la campana es bastante más grande, está orientada al frente y esto por supuesto mejora muchísimo la proyección del sonido. Además, el peso, como la campana está mucho más centrada encima de la cabeza del músico, el peso se distribuye mejor entre los hombros, cosa que con el helicón, yo lo sé bien, pues esto no ocurre, ya que la campana al quedar del lado izquierdo pues pesa bastante más de un lado que de otro. Ahora nos vamos a la proyección sonora de estos instrumentos. Por un lado, el helicón tiene un sonido más cálido y redondeado, perfecto, donde para tocar en grupos la mezcla de sonido es importante. En cambio, el Sousa es bastante más directo y expansivo, ¿no? Pensado para que su sonido atraviese una marcha, un desfile o un estadio entero. Y esto es algo que todos hemos escuchado en numerosas agrupaciones de calle en España, ¿no? Así, por recordarlo, los conocidos artistas del gremio, con el gran Felipe Martins a la cabeza y su inmenso sousafón, pues es un fantástico ejemplo a los cuales os recomiendo seguir. Y ahora abordamos el uso y el contexto en el que se usan estos instrumentos. El helicón sigue siendo muy popular en bandas de música tradicional de Europa del Este, Rusia y también en Latinoamérica.
Por supuesto, también se sigue usando en algunas bandas militares, aunque cada vez se ve menos. En cambio, el sousafón, como ya os podéis imaginar, es el rey de las bandas de marcha en Estados Unidos, protagonista de estas marching bands universitarias y está omnipresente en el jazz de Nueva Orleans. También se ha ganado un lugar en algunas bandas de música popular y hasta en música latina, especialmente en México y Colombia. Y lo que toca a España, pues cada vez lo podemos ver más en charangas, ¿no? Donde funciona muy bien y un poco menos, de forma ya quizás más puntual, lo podemos ver en algunas bandas de música. Luego os contaré alguna anécdota al respecto. Punto cuarto, abordamos los materiales de los que están hechos el helicón y el sousafón. Los helicones suelen estar hechos de latón en su inmensísima mayoría. Yo no he conocido todavía ninguno que no sea de latón, lo que les da un sonido pues ese clásico de las tubas tradicionales y suelen estar en do, si bemol, mi bemol o fa. He visto helicones en fa brutales en Alemania, además se utilizaba mucho y la verdad que funcionan de maravilla. En cambio, los sousafones modernos pueden estar hechos de latón, que pesan bastante, o de fibra de vidrio, lo cual los hace más ligeros y práctico para largas sesiones de marcha. Y también los tenemos en do y si bemol, y yo he visto bastantes menos modelos en fa o mi bemol, que imagino que existen, pero principalmente lo que yo he visto son sousafones en do y si bemol. En general, para ambos instrumentos, la sonoridad más común es la de si bemol, como ya he apuntado, por lo que es necesario saber tocar con esta digitación, y para todo el que lo desee tenéis a vuestra disposición en la plataforma de cursos, pues uno para aprender a tocar la tuba si bemol. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Y ahora en este momento muchos estaréis pensando que cuál es el mejor instrumento de los dos. Bueno, pues depende un poco de lo que busquéis. Por un lado, si os gusta la estética clásica y un sonido más homogéneo para una banda, pues el helicón es la opción quizás más recomendada. Pero si lo tuyo es el espectáculo, la proyección, llenar los graves en una banda de marcha, en un grupo de jazz, en una charanga, pues el sousafón va a ser tu mejor aliado. En definitiva, ambos instrumentos son increíbles y han evolucionado pues según las necesidades de cada época, cultura y uso. Y lo mejor de todo es que cada uno pues sigue teniendo su lugar en la música actual, que eso es maravilloso. Y ahora os voy a contar mi experiencia con el sousafón y el helicón. Y es algo que muy pocos saben, ¿no? Solo los más cercanos. Y es que en mis inicios como tubista, allá por el año 1995, la banda de música de Toro compró dos sousafones que nosotros por aquel entonces erróneamente llamábamos helicones. Pues bien, eran dos instrumentos en do, muy aparatosos y estuve tocándolos como unos 3 años, hasta 1997, que es el año más o menos que yo decidí que quería estudiar tuba en el conservatorio y ya pues la banda me compró la mítica Mirafon 96 que tan buenos resultados ha dado en las bandas y en los que hemos estudiado conservatorio. Y de mi experiencia con el sousafón destaca, por un lado, lo incómodo que era transportar el instrumento en la caja porque era inmensa, y por otro lo llamativo que resultaban los desfiles y procesiones con la banda. Aunque en aquel momento no estábamos bien colocados, ya que íbamos en la parte delantera con el resto de tubas, por lo que nuestro sonido no era bien percibido por las otras cuerdas, ¿no? Ya que realmente la posición debería haber sido atrás. Bueno, lamentablemente al cabo de unos años se dejó de usar en la banda de Toro y como hace unos 7 años uno de ellos se vendió y el otro está en bastante mal estado allí en la banda, así que bueno, es una pena, pero así están las cosas. Y con el helicón la historia es muy distinta. Como ya habréis visto en mi canal de YouTube, tengo un helicón bastante antiguo, como del año 1920, que lo uso para difundir nuestros instrumentos en diferentes actividades como el Tuba Christmas, conciertos pedagógicos, en colegios y cosas así. Hace muy poco que he compartido un vídeo en el que explico la historia que hay detrás de este instrumento, que es súper chula, así que os lo dejo enlazado en las notas del programa. Bueno, y ahora es vuestro turno, y es que me gustaría saber vuestra opinión sobre el sousafón, el helicón, qué opináis, si lo habéis tocado algunos de estos instrumentos, si lo tocáis en vuestra charanga, en vuestra banda. ¿Qué os parece cada uno? ¿Qué preferencias tenéis? ¿La potencia del Sousa o la calidad del helicón? Bueno, os leo en comentarios y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Y gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!